Bien, vamos a revisar los conceptos detrás de la conducción de calor en estado transitorio. Hasta el momento, lo que se ha hecho en el curso ha sido el cálculo o el análisis de sistemas de transferencia de calor sin generación o con generación, tanto en geometrías simples como en geometrías un poco particulares. En este caso, se ha puesto la temperatura como una función únicamente de la posición, ya sea si estamos hablando de coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. Todo esto y la independencia del tiempo, lo que conocemos como estado estable. También analizamos sistemas donde la transferencia de calor se hacía en dos direcciones, lo cual generaba una dependencia de la temperatura de solamente dos coordenadas. Hicimos esto a través de métodos de diferencias finitas, soluciones analíticas, etc. Pero ¿qué pasa? Que en algunos procesos o en varios procesos utilizados en la práctica de la ingeniería es normal que los equipos pasen por un estado de inestabilidad antes de alcanzar cierto estado estable. Eso quiere decir que nuestra temperatura ahora, aparte de ser una función de la posición, va a ser una función de una coordenada del tiempo, y eso es lo que hablamos de propiedades en transitorio, un sistema inestable o un estado transitorio. Varios equipos utilizan estos sistemas como por ejemplo intercambiadores de calor, generadores, reactores, etcétera. Entonces, la solución de estos tipos de problema pues involucra ya no solamente la coordenada de la posición, sino un parámetro adicional que es el tiempo, que lo vamos a representar con una letra griega tau. Algunos ejemplos de conducción transitoria ocurren en estos equipos como intercambiadores de calor, como en tubos de caldera, en enfriamiento de motores, en tratamiento térmico de componentes de ingeniería, en calefacción y refrigeración de edificios, congelación de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. En este tipo de problemas podemos identificar dos comportamientos de la transferencia de calor. Nosotros decimos que son problemas periódicos aquellas temperaturas que varían de forma regular y periódica con el tiempo. Por ejemplo, el calentamiento o el ciclo del calentamiento de la Tierra que dura 24 horas. Entonces, eso sería un ciclo lineal, periódico, y problemas donde no tenemos flujo de calor periódico, es decir, que la temperatura varía de forma no lineal con el tiempo. Pueden ser comportamientos exponenciales, que esto pues lo voy a aclarar más adelante. Esta diapositiva tenemos como un resumen de todos los análisis que se han hecho hasta el momento. Tenemos la primera ecuación, que es la ecuación general de conducción de calor en coordenadas cartesianas, donde tenemos la dependencia de las tres direcciones x, y, z, la generación de calor y el término de inestabilidad, que es este que tenemos aquí a la derecha. Tenemos el primer tema que vimos en el curso, que era transferencia unidireccional sin generación en estado estable. Tenemos la transferencia bidimensional o bidireccional en estado estable sin generación, y la transferencia bidireccional con generación en estado estable. Entonces, a partir de esta serie de videos vamos a incluir el término de generación, ya sea el término de acumulación, disculpen, ya sea con generación o sin generación, y vamos a partir de la ecuación de transferencia de calor para resolver los problemas que vamos a discutir. Ahora bien, vamos a hablar de que los sistemas de transferencia de calor, algunos sistemas de transferencia de calor en estado transitorio, se puede analizar como un sistema de parámetros concentrados. ¿Qué significa eso? Aquí en la imagen tenemos un sólido de cierto tamaño, y ese sólido es de cobre y está inmerso o está rodeado de aceite. La temperatura del aceite es de 20 grados centígrados, y entonces diremos que el cobre transfiere calor hacia el aceite. Ahora bien, un análisis de parámetros concentrados es aquel sistema donde la temperatura en cualquier punto del sólido es la misma. Por ejemplo, al cabo de 1 hora, al cabo de 2 horas, al cabo de 3 horas, la temperatura en el cuerpo va a variar, pero siempre en cualquier punto es la misma. Por ejemplo, notemos que la temperatura de este sólido es de 300 grados en cualquier punto, en cualquier instante de tiempo. Acá tenemos que la resistencia, por lo tanto, a la conducción va a ser prácticamente de cero. No hay resistencia prácticamente a la conducción, por lo tanto, la temperatura del sólido va a ser siempre la misma. Y esa pues va a ser dependiente del tiempo, pero siempre va a ser la misma. ¿Cuándo no es un sistema de parámetros concentrados? Cuando tenemos esta figura que tenemos acá. Vemos que el cobre tiene una temperatura diferente en cada punto, y esto haría difícil analizar el sistema como un parámetro concentrado.
Entonces, aquellos sistemas que sí son parámetros concentrados, la transferencia de calor únicamente depende por la convección en la interfase de este sólido y no por la conducción. Entonces, vamos a plantear los balances de materia respectivos y de energía para resolver este tipo de problemas. Partamos nuevamente de un sólido que tiene una masa, que tiene un volumen, que tiene una densidad y tiene una temperatura inicial que llamaremos T sub I, y este pues experimenta transferencia desde un medio que lo va a hacer efectivamente por convección. Si nosotros hacemos un balance de energía, pues sabemos que el calor por convección llegará hacia el sólido y toda la energía que el sólido pueda acumular estará dictaminada por su masa, por la capacidad calorífica, que sabemos que es la energía necesaria para aumentar 1 grado de temperatura, 1 gramo de masa, y por el diferencial de temperatura. De esta manera podemos tomar el balance de energía, diremos que la masa es una función de la densidad y el volumen, y también vamos a asumir que la temperatura del medio es una temperatura constante. Esto pues va a simplificar muchísimo los cálculos. Podemos expresar el diferencial de T como la temperatura en cualquier instante de tiempo, o sea, por eso la pongo como una función del tiempo, menos la temperatura del medio donde se encuentre. De esa manera, aplicamos variables separables en el balance de energía y obtenemos la siguiente ecuación. Esta puede ser integrada desde un tiempo cero, un tiempo inicial, donde tendremos una temperatura inicial, hasta un tiempo cualquiera, donde tendremos una temperatura que va a depender de ese tiempo. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a llegar a la siguiente expresión, donde podemos hacer un agrupamiento de todas estas propiedades, por ejemplo, el coeficiente de convección, el área de transferencia, la densidad, la capacidad calorífica y el volumen del cuerpo. A eso lo llamaremos factor de tiempo y tiene unidades de tiempo. Haciendo esa sustitución, puedo generar la solución a la ecuación, donde de una manera muy sencilla podemos ver que la temperatura tiene una dependencia exponencial del tiempo. Ahora bien, podemos hacer un cambio de variable y simplemente podemos decir que la parte superior del fraccionario la vamos a llamar teta y la parte inferior la vamos a llamar teta sub i. Eso va a facilitar muchísimo los cálculos más adelante. Ahora vamos a hacer un análisis de la fórmula. Supongamos que nosotros tenemos un medio donde el coeficiente de convección es alto. Quiere decir que el sistema tiene una facilidad a la transferencia de calor. Si el coeficiente de convección es alto, pues el término del tiempo va a ser menor. Y eso implicaría en que si el coeficiente de convección es alto, el tiempo en la transferencia va a ser cada vez menor. Ahora, analicemos una gráfica y miremos que necesitaremos un determinado tiempo para que, en este caso, si es un calentamiento, nuestro cuerpo, que inicialmente está a una temperatura T sub I, alcance una temperatura del medio. Eso es un proceso de calentamiento entre un cuerpo y un medio. Como vemos, la fórmula es exponencial y entenderemos que el trayecto que hace la temperatura del cuerpo para alcanzar la temperatura del medio, si estamos hablando de calentamiento, pues es un comportamiento exponencial. Pero entre mayor sea el coeficiente de convección, cada vez el tiempo será menor. Por lo tanto, el comportamiento seguirá siendo exponencial, pero el tiempo cada vez es menor. Quiere decir que podemos tener esta dependencia en el tiempo. Entre mayor sea el tiempo, pues más tiempo va a tomarle a T sub i convertirse en T sub infinito, entendiendo que siempre va a ser un comportamiento exponencial. Este será el comportamiento de la función de la solución. Ahora bien, si yo estoy hablando de calentamiento, pues vamos a hablar de un calentamiento exponencial, pero si yo estoy haciendo un enfriamiento, pues el enfriamiento también es exponencial. Ese sería el comportamiento de la función. Bien, si yo quiero calcular la transferencia de calor, pues vamos a presentar las fórmulas para hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de transferencia de calor instantánea, quiere decir en cualquier instante de tiempo yo quiero saber cuánto calor se transfiere hasta ese punto, pues simplemente puedo saberlo a través de la acumulación que tiene el sólido, que es simplemente su masa por su capacidad calorífica por el cambio de la temperatura en función del tiempo. Y esto pues en ese instante el calor va a ser igual a también la ecuación de convección, puesto que habrá conservación de energía. Entonces en este caso simplemente igualo la ecuación de convección a la ecuación de acumulación de energía y puedo calcular el calor en cualquier instante de tiempo con cualquiera de estas dos fórmulas. Si yo quiero calcular el calor total transferido desde un tiempo cero hasta un instante cualquiera, pues lo puedo hacer con la ecuación de acumulación en el sólido o pues puedo integrarla desde cero hasta teta.
hasta Tao, disculpen. Entonces acá pues simplemente para calcular el calor total, simplemente multiplico la masa por el C sub P, por el cambio de temperatura desde la temperatura en cualquier instante de tiempo hasta la temperatura inicial. Y de esa manera pues voy a calcular el calor que en este caso me va a dar en joules. Si yo quiero calcular el calor máximo transferido, pues el calor máximo transferido se va a alcanzar cuando el cuerpo esté en equilibrio con la temperatura del ambiente. Supongamos que el cuerpo está a 20 y el medio está a 100. Pues el calor máximo es cuando esos 20 alcancen esos 100 grados centígrados. Entonces, la temperatura máxima, el calor máximo lo vamos a calcular con esta función. Simplemente es cuando la temperatura del cuerpo alcance la temperatura del medio. Si el calor máximo es negativo, eso significará que el cuerpo pierde calor, y por el contrario, si el calor máximo es positivo, significará que el cuerpo gana calor. Ahora bien, hablemos del número de Biot y del número de Fourier. Entonces, el número de Biot es un número adimensional que me va a servir para determinar si yo puedo utilizar el sistema de parámetros concentrados o debo utilizar otro sistema. En este caso vamos a analizar la función muy sencillo. Yo tengo una placa que intercambia calor. Ese intercambio de calor se hace por conducción y después se hace por convección. Entonces, si yo analizo el balance de energía sobre el sistema, voy a obtener la siguiente función, que la ecuación de conducción de calor es igual a la ecuación de convección. Entonces, de esa manera yo puedo hacer un análisis matemático y puedo expresar la diferencia entre el cociente entre la resistencia a la conducción con respecto a la resistencia a la convección. Simplemente despejo y sustituyendo y simplificando los términos voy a obtener que la relación entre la resistencia a la conducción con respecto a la resistencia a la convección es igual a HL sobre K. ¿Para qué me sirve eso? Pues si el numerador de esta función tiene un valor pequeño, significará que la resistencia a la conducción es prácticamente despreciable, y eso me va a dar números de Biot pequeños. Recuerden que un número pequeño sobre un número grande me va a dar un número pequeño. Por el contrario, si la resistencia a la conducción es muy importante, el número de Biot me va a dar grande. Esto me sirve para yo saber si la resistencia a la conducción es despreciable y poder usar el sistema de parámetros concentrados. De esta manera, el número de Biot toma gran importancia en estos problemas en transitorio. Aquí en la gráfica podemos ver que cuando el número de Biot es mucho menor a 1, prácticamente la conducción es despreciable, puesto que la temperatura 1 es la misma temperatura T2. Y esto significa pues que la resistencia es prácticamente despreciable. Cuando el número de Biot es mucho mayor a 1, pues sí hay un cambio importante entre la temperatura 1 y la temperatura 2. Por lo tanto, no podría utilizar el sistema de parámetros concentrados y necesitaría otra técnica que tenga en cuenta que la temperatura en el sólido sí cambia en función del tiempo. Más adelante van a darse cuenta de la utilidad del número de Biot. Entonces, hay que expresar para el sistema de parámetros concentrados, tendremos que expresar el número de Biot en función de una nueva variable para nosotros, que es la longitud característica, puesto que si yo la dejo como la longitud, no todos los cuerpos utilizan longitud, por ejemplo una esfera. Entonces debemos llamar una nueva variable que se llama longitud característica, y la longitud característica es una relación entre el volumen del cuerpo y su área. Entonces, la definición de Biot y la longitud característica pues me va a servir tanto para una placa plana como un cilindro largo y como una esfera. Y esto me va a decir que si yo puedo aplicar esta función de parámetros concentrados, me va a dar la distribución de temperaturas transitoria y va a tener un error menor aproximado al 5%. Desde que se cumpla el siguiente criterio, que el número de Biot me dé menor a 0.1. Si el número de Biot me da menor a 0.1, puedo aplicar el sistema de parámetros concentrados. Bien, entonces esto es lo que trato de decir. En otras palabras, si la resistencia a la conducción es menor al 10%, que es lo que trato de decir a través del número de Biot, pues la distribución de temperaturas me va a dar correcta con un error menor al 5%. Y eso es bastante aceptable para problemas de transferencia de calor.
Ahora bien, aquí les muestro algunos valores de longitud característica para, por ejemplo, una placa plana, para un cilindro largo de radio R, para una esfera y para un cubo de lado L. Cuando yo me refiero a cilindro largo, es un cilindro donde su longitud es mayor a su diámetro. Entonces, si yo calculo la longitud característica, recuerden que es dividir el volumen entre el área de transferencia y de esta manera tengo que para una placa tengo la mitad del espesor, para un cilindro largo tengo simplemente R medios, para una esfera tengo R tercios y para un cubo la longitud característica es L sextos. Esto lo iremos aplicando conforme hagamos problemas. Ahora bien, si yo generalizo la expresión, entonces esta función que yo tengo aquí exponencial, ya sea con el factor de tiempo o sin el factor de tiempo, será válida para números de Biot menores a 0.1. Significa que esto es aplicable cuando la resistencia de la conducción es menor al 10%. Y esto pues es una solución práctica para problemas sencillos de estado transitorio. Bien, ahora por último vamos a manipular esta expresión, que es la expresión de las propiedades, la que acabamos de ver, la que pusimos como una función del factor de tiempo, y vamos a manipularla un poco. Si yo, por ejemplo, multiplico y divido entre la longitud característica, nótense que el área sobre el volumen me va a dar la longitud característica. Y si yo multiplico por longitud característica y divido entre longitud característica, pues me queda longitud característica arriba y longitud característica cuadrada abajo. Esto me permite separar este factor en dos factores diferentes. Esto no se preocupen que es nada más álgebra y de aquí pues puedo convertir esto. Recuerden que la difusividad térmica es K sobre densidad por C sub P, por lo tanto pues puedo transformar estos dos factores en dos factores más sencillos, que sería el primero que me va a quedar como número de Biot y el segundo que lo voy a definir como un nuevo parámetro que se llama el número de Fourier. Y en este caso vamos a definir el número de Fourier, o también se le conoce como tiempo relativo. En resumidas cuentas, el número de Fourier, tanto como el número de Biot, es un parámetro importante en problemas de transferencia transitoria. También nos dice que se conoce como el tiempo adimensional y dice que el número de Fourier significa el grado de penetración de calentamiento o enfriamiento a través de un sólido. Nos dice que si el número de Fourier es pequeño, los tiempos que se van a necesitar son mayores. Y esto pues significará o nos mostrará cómo va a cambiar la temperatura dentro del cuerpo. La aplicación y el uso de este número lo vamos a entender un poco mejor conforme avancemos en los problemas. En resumidas cuentas, tenemos la solución a la ecuación de parámetros concentrados siempre y cuando Biot o la resistencia a la conducción sea menor al 10%. Podemos expresar este factor o ese parámetro como la multiplicación de Biot por Fourier, y en resumidas cuentas podemos expresar la fórmula de tres maneras. Prácticamente es la misma y simplemente desde que se cumpla que Biot de menor al 10%. Eso significará que si yo voy a realizar un problema de transitorio, primero debo corroborar esta relación, y cuando el número de Biot no de menor a 0.1, pues ya más adelante miraremos cómo se resuelven esos problemas. Ahora bien, para aplicar el ejemplo o para aplicar las explicaciones, vamos a resolver este ejemplo donde me dicen que una bola de acero de 5 centímetros de diámetro inicialmente se encuentra a una temperatura de 450 grados. Se sumerge en un líquido que está a una temperatura menor, o sea de 100 grados centígrados, y me están dando las propiedades físico-químicas o físico-térmicas de este sistema, donde tenemos que el coeficiente de convección es de 10 vatios metro Kelvin, me están dando que el C sub P del acero es de 0.46 kilojoules kilogramo Kelvin, me están dando que la densidad es de 7800 kilogramos metro cúbico y la constante de conducción es de 35 vatios metro Kelvin. Nos piden que calculemos tres cosas. Primero, el tiempo requerido para que la bola se enfríe hasta 150 grados. También me dice que calcule la tasa de enfriamiento después de una hora, o sea, cuántos grados pierde por cada hora. Y me dice que mostremos gráficamente cómo cambia la temperatura, en este caso, cómo se enfría la esfera en función del tiempo. Acá tenemos pues la representación del sistema, es una esferita de acero que está sumergida o está rodeada de un ambiente o de un líquido a 100 grados centígrados y naturalmente pues se va a enfriar, entonces queremos calcular cómo es ese comportamiento.
Lo primero que tenemos que hacer es corroborar el uso de sistemas de parámetros concentrados. Les acabo de decir que siempre y cuando el número de Biot de menor a 0.1 podremos utilizar el sistema de parámetros concentrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Biot y la longitud característica. Partamos de la longitud característica, que es el volumen sobre el área. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo y el área es 4pi r cuadrado. Sustituyendo, o más bien simplificando la expresión, me va a dar que la longitud característica es de r/3 y pues el número de Biot ya queda en función de la longitud característica y por lo tanto para calcular el número de Biot lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores y obtenemos un número de Biot de 2.38 por 10 a la menos 3. Claramente esto es menor a 0.1 y esto permite usar o corroborar el uso del sistema de parámetros concentrados. Bien, como puedo utilizar parámetros concentrados, este sistema se cumple. Entonces ya lo único que tengo que hacer pues es empezar a resolver. Entonces vamos a utilizar la expresión que está en función del factor de tiempo y del tiempo y en este caso pues vamos a calcular el factor de tiempo. Entonces el factor de tiempo es densidad por C sub P por el volumen sobre el coeficiente de convección por el área. Todo esto ya se tiene, recuerden que el volumen sobre área es r/3 para una esfera y pues acá lo único que podemos hacer es sustituir. Acá tengan cuidado que el C sub P pues se debe poner en unidades de joules porque pues si ustedes miran en el enunciado estaba por kilojoules, entonces tengan cuidado con el análisis dimensional, ¿sí? Acá pues lo expreso porque sé que uno se puede equivocar ahí, entonces pongo el factor de tiempo, los cálculos y esto me va a dar un factor de tiempo de 2990 segundos. Bien, recuerden pues el análisis dimensional, acá se los dejo, un joule es un kilogramo metro cuadrado segundo y un vatio es un kilogramo metro cuadrado segundo al cubo. Esto pues para que ustedes analicen y lleguen a que esta expresión me va a dar en unidades de segundo o en unidades de tiempo. ¿Listo? Entonces lo dejo ahí, pero pues estos son el manejo dimensional que se debe tener. Ahora bien, para responder la primera pregunta, ahora nos dicen cuánto tiempo es requerido para que la bola alcance una temperatura de 150 grados. Entonces, pues esta expresión es bastante intuitiva. Yo lo único que tengo que hacer es ingresar los 150 grados acá y pues puedo saber cuánto tiempo me va a tomar esa temperatura o puedo tomar un tiempo y con ese tiempo saber cuál temperatura voy a hacer. Es una expresión bastante intuitiva, lo demás es constante, la temperatura inicial, la temperatura del medio y el factor de tiempo. Entonces para responder esa pregunta pues aquí dejo todos los datos. Me están diciendo que cuánto tiempo voy a alcanzar o en cuánto tiempo voy a alcanzar una temperatura de 150, entonces pues la temperatura que se me está pidiendo es de 150 y lo único que tengo que despejar es el tiempo que eso me va a requerir. Y pues aquí una manera muy útil de despejarlo es quitar el exponencial aplicando el logaritmo en ambos lados y pues de esa manera voy a obtener que el tiempo es de 5.818 segundos o 1.61 horas aproximadamente. Ahora bien, me dice que cuál es la tasa de enfriamiento después de una hora. Entonces para ello pues podemos manipular la expresión y despejar el tiempo y simplemente sustituir una hora, que es lo que me están diciendo, y puedo generar una ecuación que es esta. Entonces, esta expresión me sirve para calcular el cambio de la temperatura después de un cierto tiempo. Se las dejo ahí. Esta expresión surge de manipular el balance de energía. Recomiendo pues que la utilicemos a partir de ahí, no hay ningún problema. Y pues lo único que yo tengo que hacer es reemplazar los datos. En este caso la diferencia de temperaturas es 150. Recuerden que es 450 la de la esfera y 100 pues la del ambiente. Aquí ya está sustituida esta diferencia. Todo este término ya fue calculado, que me da menos 1 sobre 2.990. Recuerden que esto que está aquí encerrado es menos 1 sobre el factor de tiempo, ¿sí? Todo este término es menos 1 sobre el factor de tiempo. Y esto pues ya queda sustituido. El factor de tiempo pues es, acá está, otra vez el inverso, que sería todo este terminito que estoy señalando acá. Todo esto es menos 1 sobre el factor de tiempo. Y acá pues sustituyo tau, que es lo que me están preguntando. ¿Cuánto se va a enfriar al cabo de una hora? Y por lo tanto pues pongo una hora en segundos, que es 3.600. Esto me va a dar que el cambio o la tasa de enfriamiento después de una hora es de aproximadamente menos 0.035 grados centígrados por segundo.
y el signo negativo pues va a indicar que a medida que aumenta el tiempo la temperatura va a disminuir. ¿Listo? Esto es un análisis bastante importante. Recomiendo que la expresión la utilicemos a partir de acá para calcular las tasas de enfriamiento en cualquier instante de tiempo o a partir de cualquier instante de tiempo. Bueno, finalmente me están preguntando que mostremos gráficamente cómo la temperatura de la esfera decrece con el tiempo. Para hacer eso, simplemente pues vamos a utilizar la expresión despejada de la temperatura como función del tiempo. Y pues esto es muy sencillo, puesto que podemos darle muchísimos valores al tiempo y poder calcular cómo se comporta la temperatura. ¿Listo? En esta manera la dejo bien expresada. Por ejemplo, acá recuerden que todo este término nuevamente lo voy a poner en azul inclusive. Recuerden que todo esto que está en azul es el factor de tiempo que me va a dar 2990. El signo negativo se conserva y lo único que tengo que hacer es darle valores a tau e ir mostrando cómo va a cambiar la temperatura. ¿Listo? La diferencia de temperaturas, recuerden que el cuerpo está a 450 y la temperatura del medio es de 100. Pues acá lo único que hay que hacer es graficar esta función para diferentes valores de tau. Esta es la gráfica que obtuve. Para valores de tau tomé de 0 a 4 horas y simplemente grafiqué la función en ese intervalo y me da efectivamente un enfriamiento exponencial. Quisiera mostrarles la hoja de cálculo. En este caso aquí tengo la hoja de cálculo, creo que por acá la tengo. Permítanme les muestro. Entonces acá tengo la hoja de cálculo. Simplemente grafiqué esta función, le di valores a tau, pero recuerden que tau debe ir en segundos, porque si no, no habría análisis dimensional, ¿correcto? Entonces aquí pues les muestro tau, desde 0 hasta 4 horas la grafiqué. Entonces aquí metí la función, aquí está, exponencial de menos tau sobre 2990 más multiplicado por 350 más 100 grados. Simplemente le di diferentes valores a tau de 0 a 4 horas. Miremos que cuando el tiempo es 0, la temperatura del cuerpo efectivamente es 450 y vemos cómo se va enfriando a medida que tau aumente. Vemos cómo se enfría y lo único que hice pues fue hacer la gráfica de la temperatura versus tau en horas. Pues la podía hacer en segundos, pero pues me quedaba aquí este eje pues con muchos números, entonces la hice en función de el tiempo en horas. Y de esa manera pues se utiliza la ecuación de manera muy sencilla y esto es un clásico ejemplo de enfriamiento exponencial. Espero que les haya quedado claro y en próximos videos les cuento cómo se resuelve cuando no podemos utilizar sistemas de parámetros concentrados. Muchísimas gracias y eso sería todo por ahora.